quisiera solamente leer una pequeña parte de la escritura. Hoy tenemos nuestra cena. eh, y si vamos un momentito, por favor, a Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Y quisiera leer dos pasajes en este momento. La una está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, eh, del 1 al 3. Y luego pasamos a Segunda de Pedro, a Primera de Pedro, perdón, Primera de Pedro 2:2. Este pasaje es algo que todos los cristianos deberíamos saber, no lo de memoria. Primera de Pedro 2:2. Así que vamos a leerlo. Si ya lo encontraron, por favor pónganse en pie. Y ¿lo tienen todos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y vamos a leer Primera de Pedro 2:2. Y podemos leer desde el 1, yo creo. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Sabemos que tu palabra es perfecta, que tu palabra no se equivoca. Tu palabra fue escrita, Señor, para que nosotros la conozcamos y para que nosotros seamos guiados por medio de tu palabra. Y en este día, Señor, te pido que tu palabra penetre profundamente a nuestro corazón, a nuestra mente. Y, Señor, tu palabra haga tu obra en nuestra vida, esa obra de perfección, esa obra de salvación, esa obra de ayudarnos y guiarnos, ser lámpara a nuestros pies para guiarnos por el camino correcto. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben haciendo, hermanos. Estamos los días viernes viendo el libro del Apocalipsis y hemos entrado ya en la parte de la profecía, ¿verdad? El Apocalipsis está dividido en dos partes: las partes que sucedieron, ¿verdad? Que ya sucedieron. Y luego dice el Señor que le quiere mostrar a Juan y le quiere mostrar a la iglesia lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? El Señor está interesado que nosotros como iglesia sepamos qué es lo que va a pasar en el futuro. El Señor quiere que nosotros conozcamos. Nosotros, de acuerdo con lo que creemos en la palabra de Dios, ya no vamos a estar cuando estos acontecimientos del Apocalipsis ocurran, ¿verdad? Es lo que creemos, es lo que tenemos fe, que nosotros como hijos de Dios no vamos a pasar por todos estos castigos que va a haber sobre la tierra, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros lo sepamos, quiere que lo sepamos para que estemos preparados, para que a nadie se le ocurra quedarse, ¿verdad? Porque si sabe lo que va a pasar, yo creo que nadie va a decir yo quiero quedarme a ver cómo es que caen las estrellas o cosas como esas, sino que todos estemos listos para irnos y preparados para salir, pero al mismo tiempo para que demos a conocer también a otras personas, especialmente a los no cristianos, ¿no es cierto?, lo terrible que va a ser el juicio de Dios en esos últimos años en la tierra, y que nosotros no queremos que ninguno de ellos se quede, ¿verdad? Qué triste sería que nosotros tengamos un padre, una madre, un esposo, un hijo, ¿verdad?, que tenga que quedarse a sufrir esa tribulación.
Tenemos la promesa de parte de Dios de que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, la promesa dice, ¿qué cosa, hermanos? Que tú y tu casa, dice, serán salvos, ¿verdad? Y cuando dice casa, está hablando de la familia, está hablando de la familia de un hijo de Dios. Y nosotros creemos esa promesa, nosotros creemos en nuestra familia. Lo hemos visto desde cuando mi padre fue el primero en la familia que tomó la decisión de ser cristiano, de servir al Señor, y por medio de él se convirtió su padre, se han convertido algunos de sus hermanos, y nosotros como hijos estamos siguiendo los caminos de Dios, lo mismo nuestros nietos, nuestras esposas, esposos de nuestros hijos, ¿verdad? Y por ahí hay algunos que todavía no, pero creemos firmemente esa promesa de Dios. La palabra de Dios nunca deja de cumplirse, ¿verdad? Dice la misma palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán, pero dice la palabra de Dios nunca pasará. La palabra del Señor permanecerá para siempre y es la palabra de Dios. Por eso podemos creer cada cosa que dice aquí en la palabra, y que si nosotros somos salvos, nuestra familia también va a ser salva con nosotros, ¿verdad? Qué bonito que personas familiares de aquellos hermanos nuestros estén viniendo y comiencen a venir a la iglesia, ¿cierto? Y eso es una señal de que la palabra de Dios se va cumpliendo. Eh, pero entonces dice aquí en Pedro, ¿verdad? Pedro es el apóstol Pedro, el que escribió esta carta. Y él está diciendo que así como hubo falsos maestros en el tiempo de ellos, de la iglesia, ¿verdad? Porque desde el primer momento en la iglesia, el enemigo se ha levantado para crear confusión, ¿verdad? Ustedes recuerdan, hay muchos que creen que la primera iglesia nació el día de Pentecostés, ¿no es cierto? Esa es una teoría respecto a la primera iglesia. Algunos otros creen, ¿verdad?, que la iglesia nació con Abraham, y cuando ya el pueblo de Dios se convirtió en pueblo, ¿no es cierto?, con Jacob, y fue ahí cuando nació la iglesia. Algunos creen eso, ¿verdad? La iglesia, porque ustedes entienden el término iglesia, tanto en hebreo como en griego, ¿no es cierto? ¿Significa qué? ¿Alguien se acuerda de eso? Significa asamblea, significa congregación, ¿verdad? Congregación, asamblea de gente. Y por eso creen algunos esos, pero algunos, y esto es bien bonito, ¿verdad? Pensar que la primera iglesia nació en el Edén. ¿Qué creen ustedes eso? ¿Verdad? Adán y Eva, la primera iglesia del Señor. Ellos se reunían, alababan al Señor. Yo creo que Adán, con tanta inventiva que él tenía, ¿no es cierto? No lo dice la palabra de Dios, solo estoy especulando, ¿verdad? Pero él tuvo tanta capacidad de poner nombres a todos los animales que había en la creación. Imagínense ustedes, un hombre que tuvo esa capacidad tan grande. Y yo creo que Adán y Eva por ahí se reunían de vez en cuando bajo un arbolito del huerto a cantarle alabanzas al Señor. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, porque era la, 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 la relación perfecta que ellos tenían con Dios, ¿verdad? Y la alabanza siempre ha sido parte de la relación con Dios, ¿verdad? La alabanza nació en el cielo. Yo creo que en el huerto del Edén estaba la alabanza también ahí con ellos cuando se reunían a alabar a Dios. Pero miren ustedes, hermanos, desde ese momento, si creemos que esa fue la primera iglesia que Dios creó, ¿no es cierto?, ya desde ese momento el diablo se metió en la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que el diablo hizo? El diablo no vino a decir crean en Moloch o crean en otra cosa, que algo totalmente diferente a lo que Dios les había enseñado, porque de alguna forma el diablo se da cuenta que nosotros en la iglesia tenemos algún conocimiento de la palabra de Dios, amén, ¿sí? Hermanos, ¿cuántos de aquí han leído la palabra de Dios completita, de tapa a tapa? ¿Pueden levantar la mano? Sí, poquitos, ¿verdad? Bien poquitos. Eh, es importante
leerse la palabra del Señor. Y si todavía no lo han hecho, ¿verdad? Hagan el intento. Y la idea de leer la palabra de Dios no es leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sino que hay planes, ¿no es cierto?, de lectura, porque se lee el Antiguo Testamento, se lee el Nuevo Testamento, pero llega un momento en que en un año o menos una persona puede leer la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Pero el Señor no nos pide solamente leer, sino escudriñar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y como dice aquí en Pedro, también desear la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿no es cierto?, el enemigo sabe y el enemigo entiende que de alguna manera cada domingo y cada viernes y cada vez que algo sucede, ¿no es cierto?, se lee la palabra de Dios y que de alguna forma todos los cristianos conocen algo de la palabra de Dios y entonces él se aprovecha de eso, él se aprovecha de eso y eso fue lo que hizo con Eva, ¿verdad? Eso fue lo que hizo con Eva. A Eva no fue a decirle otra cosa que no fuera la palabra de Dios, pero un poquito cambiada, ¿sí? Eso es lo que él quiere hacer. Y ese es el engaño del enemigo desde esa primera iglesia hasta la iglesia de hoy día, pasando por la iglesia de los apóstoles, porque eso era lo que pasaba, ¿verdad? Ahí en la iglesia de los apóstoles, ¿qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que la gente decía, los judaizantes, como le dice allí, eran judíos que medio creían en Cristo, pero no creían totalmente en Cristo. Iban a la iglesia y les decían, mire, sí, o sea, es importante, ¿cómo no? Tener fe y el Espíritu Santo y creer en el Señor Jesucristo y todas esas cosas, pero, ¿no es cierto? También es importante que se circunciden. Tal vez también es importante que no coman sangre, que no coman carne de puerco, que cumplan con la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y esa es la estrategia del diablo y ha sido la estrategia del diablo en la iglesia durante todos los tiempos, ¿no? No es distorsionar 100% la palabra de Dios, sino solamente una pequeña distorsión, una coma que le cambie de lugar, ¿no es cierto? Miren ustedes este pasaje, de un pasaje tan sencillo, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, ¿sí?, y habló con el buen ladrón, le dicen, pero era bueno porque robaba bien, ¿no es cierto? Pero no era porque era bueno, los dos ladrones eran malos, ¿ya? Y entonces dice que el uno se arrepintió, el un ladrón se arrepintió, y cuando él se arrepintió, ¿no es cierto?, el Señor le dijo, y esta es una de las palabras del Señor en la cruz, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿cierto? Y entonces por ahí surgió alguna doctrina que se hizo luego religión, cuando le pusieron solamente una coma allí, ¿no es cierto? Y entonces dice, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Y entonces la gente que cree esa doctrina y que sigue esa religión, dice, no, 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 es que nosotros nos morimos y no nos vamos todavía al paraíso, porque no es eso lo que dice el Señor. El Señor dice, de cierto te digo hoy, al ladrón le estaba diciendo, como decirle, de cierto te digo ahora, ¿no es cierto?, que vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Nadie sabe, ¿no es cierto? Pero no fue eso lo que el Señor dijo. Si ustedes van al original y si ustedes van a la Biblia tal como la conocemos, ¿no es cierto?, ahí está, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces lo que el enemigo trata de hacer es cambiar de alguna forma muy sutil la palabra de Dios. Lo hizo con Eva cuando le dijo, con que Dios te dijo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Recuerdan qué fue lo que la serpiente le dijo a Eva? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Que no comerás de este árbol ni le tocarás, ¿no es cierto? Y Eva dijo, no, 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 de los árboles podemos comer, pero este es el que no podemos, ¿ya? Y se basó de eso, y esa palabrita tocarás, si ustedes van a lo que Dios le dijo a Eva, ¿no es cierto?, nunca le dijo eso, le dijo, no comerás de este árbol, ¿ya? Y entonces cuando el diablo distorsiona de alguna forma la palabra de Dios, y nosotros damos oído a la palabra de Dios distorsionada del diablo, entonces caemos en destrucción, dice aquí, ¿verdad? Porque dice
que estos falsos maestros, que son instrumento del diablo para crear confusión en la iglesia, ¿no es cierto? Lo que el diablo quiere hacer es introducir encubiertamente, fíjense ustedes, encubiertamente, no abiertamente, encubiertamente, herejías, ¿qué dice? Destructoras, destructoras, que lo que intentan es destruir. ¿Destruir qué? Destruir la iglesia, por supuesto, porque eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere destruir la iglesia. Y entonces, cuando alguien distorsiona de alguna forma la palabra de Dios, yo les he dicho, hermano, muchas veces y se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Una vez la pastora Nelly me invitó a dar una meditación allí en un tiempo que ellos tienen en línea. Ellos tienen todas las noches, ¿verdad, Susi? Se reúnen. Y me pidió a mí que yo lo diera. Y yo le dije, pastora, después de que yo le diga a todos los que les voy a decir, yo creo que no me van a volver a invitar. Y de verdad no me volvieron a invitar. Pero ahora me dijo la pastora la otra semana, me dijo, ya se nos pasó el susto, hermano, a ver si puede volver en la próxima semana. Y dije, bueno, pero este tipo de cosas como revelaciones, ¿verdad? Es una palabra tan común hoy día en la iglesia. El Señor me reveló que esto y esto y esto, ¿cierto? O que el Señor le reveló al apóstol tal que esto y esto y esto, ¿cierto? La revelación de Dios, hermanos, está aquí. Esta es la revelación de Dios. Esta es la revelación de Dios. No hay ninguna otra. No hay ninguna otra revelación que Dios le pueda decir a alguien, otra cosa que no esté escrito aquí. Lo que el Espíritu de Dios hace es hacernos entender la palabra, inspirarnos en la palabra, una cosa que antes no la habíamos visto, ¿no es cierto? De pronto la vemos claramente, la vemos de una forma diferente, la vemos para nuestra vida, para la vida de otra persona. Y eso es la inspiración del Espíritu Santo que nos hace entender la palabra, pero no nos revela. Porque revela es hacer algo que nunca ha sido y que lo va a hacer, ¿no es cierto? Y eso en la palabra de Dios no existe. Cuando terminemos el libro de Apocalipsis, ustedes van a encontrar, es tremendo eso, porque hay una tremenda maldición allí para la persona que cambie un poquito, que le aumente o que le quite a la palabra de Dios. Y debemos ser muy temerosos con eso, hermano, muy temerosos. No podemos aumentar ni una coma, ni una palabra, ni cambiarle un poquito, ¿verdad? A veces, y en eso la hermana Marianela es muy celosa con eso, ¿no es cierto? Cuando alguien está leyendo la palabra de Dios y le cambia una palabrita allí, ella lo corrige. Y eso me gusta, y no debería ser solo ella, deberíamos ser todos. Porque el momento que le cambiemos una palabrita allí, estamos cambiándole el sentido total al versículo, a lo que la palabra de Dios nos quiere decir, y no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Porque dice allí, Pedro dice que son herejías destructoras, que destruyen nuestra mente, que destruyen nuestro corazón, que destruyen la relación entre hermanos, ¿verdad? Y entonces dice, y Pedro va mucho más allá todavía, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ya? Miren, hermanos, cuando la serpiente fue donde Eva y le dijo, y Eva argumentó con él y le dijo, no, esto no fue lo que Dios nos dijo, y ahí le abrió la puerta para que se cree un argumento, ¿cierto? Y entonces, ¿qué fue lo que la serpiente le dijo? No vas a morir, ¿sí? Primero ya contradijo a Dios, porque Dios le dijo, el día que de él comieres, morirás, ¿cierto? Y entonces él le dice, no vas a morir, ¿ya? Y es lo que escuchamos hoy en día de esos grandes predicadores y esos grandes apóstoles y esos grandes maestros que han surgido hoy en día, que tienen todas esas mega iglesias, ¿no es cierto? En que dicen, no, bueno, la palabra de Dios dice eso, sí, pero déjame explicarte, es que no es así como dice allí, es de esta forma, ¿no es cierto?
Y entonces empiezan a darle una vuelta allí, con alta teología, con alta crítica, ¿verdad? Que critican hasta el Señor Jesús, que critican al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ¿ya? Porque no debían haberlo dicho de esa manera, sino una vez en una clase que tuvimos ahí en el college cuando estábamos estudiando, ¿cierto? Un pastor importante de aquí en la ciudad se levantó. Estábamos estudiando lo que Pablo dice respecto al matrimonio y lo que Pablo dice respecto a las mujeres en la iglesia, ¿no es cierto? Ustedes han escuchado que hay una parte ahí que el apóstol Pablo dice: no permito a la mujer que hable en la iglesia, ¿no es cierto? Y si quiere hablar, que vaya y hable en su casa con su marido. Y entonces sí dice muchas cosas respecto a la conducta de la mujer en la iglesia, ¿no es cierto? Y estamos estudiando eso con un teólogo de los que nos daba clases, y este pastor se levantó y me cuesta decirlo, pero lo voy a decir porque yo creo que es importante, que ustedes tienen que entender lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Él se levantó y dijo: es que no podemos nosotros creer todas esas estupideces que dijo Pablo. Así lo dijo, ¿verdad? Y a mí me golpeó tan duro, porque yo estaba aprendiendo, estaba yendo a aprender teología para ser pastor, ¿no es cierto? Y él se levantó y era un pastor importante de una de las iglesias de aquí, una de las iglesias más grandes que hubo aquí en Toronto en su momento. La iglesia tenía más de 1000 personas como miembros. Y él se levantó y dijo eso. Y entonces escuchamos la voz del diablo muchas veces diciendo, ¿no es cierto? Sí, sí, ahí dice, pero no es así tan oscuro como te lo plantea la Biblia, ¿no es cierto? Te lo voy a aclarar, ¿ya? Y eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Y mucha gente está creyendo más lo que dicen esos pastores o esos predicadores o cualquiera que sea, que lo que dice la palabra de Dios. Y cuando creemos eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dice la palabra de Dios aquí: estamos negando al Señor, ¿no es cierto? Y aquí está llegando a, un, a una definición más profunda de negar a Dios, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros creemos que negar a Dios es decir: no, yo no creo en Dios. ¿Sí? ¿Es eso lo que entendemos como negar a Dios? Es eso lo que hemos entendido. Pero cuando el Señor está diciendo aquí que cuando nosotros escuchamos esas herejías, ¿cierto?, destructoras, podemos llegar al momento en que vamos a negar al Señor que nos rescató, porque estamos creyendo más lo que otra persona dice que lo que dice el Señor, ¿sí? Y vamos a traer sobre nosotros mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Miren qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Por eso la importancia que tenemos de mantener la pureza de la palabra de Dios. Yo no sabía, pero aquí en Canadá están falsificando los billetes de $20. ¿Ustedes sabían eso? Los están falsificando. Miguel, yo no sé si tú que trabajas ahí en el banco, pero he visto en varias partes, ¿no es cierto? Así como ponen en nuestros países los billetes, han visto allá en Ecuador, cuando uno entra a una tienda, encuentra un montón de billetes de dólares ahí perforados por todas partes, ¿no es cierto? Puestos ahí en la ventana donde se paga, porque dicen están falsificando los dólares. Y aquí están falsificando los billetes de $20, ¿no es cierto? Miren, hermanos, yo digo, el gobierno creó estos billetes de plástico porque dijeron mucho más difíciles. Tienen una cantidad de seguridades, porque si ustedes ven así, tiene un color, ve así, tiene otro color, y tiene la figura de la reina, no sé qué, cuántos personajes más. Son $20 canadienses, hermano. Que eso no se lo reciben en otra parte. Cuando uno va a viajar a otra parte, tiene que cambiarlos aquí, porque si va allá, no se los reciben. En muchas partes no reciben dólares canadienses, es decir, ¿cuál es el objeto de cambiar, de falsificar un billete de $20 canadienses? Pero lo están haciendo, ¿cierto? Y el enemigo está haciendo eso dentro de la iglesia, cambiando cosas pequeñitas, cosas que no tienen significado, que no tienen importancia, pero que solamente con cambiarle un poquitito, distorsionar un poquitito la palabra de Dios y que alguien lo crea,
ya está. Yo les he dicho a ustedes y se lo vuelvo a repetir, no crean todo lo que escuchan en el internet. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta escuchar prédicas de otros predicadores, y como son famosos y como tienen una tremenda iglesia y como tienen todo lo que ellos dicen, tenemos la tendencia a creerlo, ¿verdad? No crean todo lo que escuchan. Les he dicho y les pido una vez más, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús, no crean todo lo que yo les digo, ¿sí? Yo trato de ceñirme a la palabra de Dios. Yo trato de respetar a lo máximo la palabra de Dios, pero soy humano. Tengo problemas, tengo conflictos, y esos conflictos muchas veces influencian nuestra mente para hacernos entender cosas en la palabra de Dios que no están, pero nosotros en medio de nuestra fragilidad humana las entendemos de esa manera, ¿verdad? Y a mí me gusta que me corrijan. Susi es la primera que va ahí en el carro corrigiéndome las cosas, ¿no es cierto? La hermana Sandra, yo recuerdo, hermana Sandra, usted hace tiempo no me ha llamado, no sé si ya se ha olvidado o es que ya estoy mejorando, pero la hermana Sandra antes me llamaba a la casa y me decía, pastor, mire, usted dijo esto y esto y esto, y me jalaba allí, y entonces, y eso me gustaba, y me gusta hasta ahora. Y siempre yo les he dicho, cuando ustedes me piden un consejo, cuando hablan conmigo, cuando escuchan un mensaje de mi parte, no crean todo lo que yo digo, ¿verdad? Compárenlo con la palabra de Dios, compárenlo. Y si está en la palabra de Dios, créanlo. Pero si no está aquí, no lo crean, ¿cierto? Y entonces, luego termina Pedro diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En estos días me hablaron de un pastor que iba a venir de Ecuador y me dijeron, uy hermano, tremendo, y queremos que lo lleve a la iglesia. Y yo, hermano, ya la verdad que me da miedo traer gente aquí, ¿no es cierto? Ya me he metido las patas tantas veces y a veces como que las sigo metiendo. Pero digo, bueno, ahí vamos mejorando, vamos tratando, ¿no es cierto? Pero he decidido definitivamente que filtrar muchísimo de cualquier persona que vaya a venir aquí, ¿no es cierto? Y me hablaron que hace milagros, que ahí en el internet usted ve cómo los paralíticos se levantan de las sillas y cómo hace cosas increíbles y no sé qué. Y entonces yo les dije, a ver, ¿cómo? Porque querían que lo traigamos aquí a la iglesia y que iba a venir a algunas iglesias de aquí en Toronto. Entonces le dije, ¿cómo se llama primerito? Y si es de Ecuador, pues mejor dígame, porque yo allá conozco un poco más a mi gente. Y me dieron el nombre, ¿no es cierto? Y me metí al internet a buscarlo. Y sí, efectivamente, ahí está, ¿cierto? Y de las poquitas cosas que vi allí, algunas cositas me pusieron las antenas paradas, ¿no? Y entonces luego llamé a un amigo pastor que tengo allá en Ecuador, en Guayaquil, en la ciudad donde es él. Y le dije, oye hermano, ¿tú has oído de esta iglesia y de este pastor? Me dijo, no, la verdad, la iglesia de él es una iglesia grande. Me dijo, pero déjame averiguar, este día martes tenemos reunión de pastores y yo voy a hablar con ellos a ver si lo conocen y a ver qué me dicen. Y entonces dice que se reúnen todos los pastores de la ciudad. Después de la reunión me llamó y me dijo, hermano, aunque no lo creas, tiene la iglesia más grande de Guayaquil, ¿ya? La iglesia más grande de Guayaquil. Es como un coliseo, no sé cuántas personas, 3.000, 4.000, 5.000 personas tal vez. Hace campañas en otros países, porque ahí está en el internet, ¿no? Me dijo, aunque no lo creas, Mauricio, ningún pastor de la Asociación de Pastores lo conoce. Han oído hablar de él, pero no saben quién es. Han pasado por la iglesia y han visto que es una iglesia grandísima, pero no saben quién es. Y hermanos, y solamente eso ya a mí me dijo que hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque lo que el diablo quiere es dividirnos, lo que el diablo quiere es apartarnos del cuerpo y crear sus propias doctrinas, sus propias creencias basadas en lo que alguien le reveló. Le reveló, por favor, hermano, en el nombre del Señor se los pido. Tengan cuidado con esa palabrita.
Tengan cuidado. Cuando oigan a alguien que le diga el Señor me reveló, mejor póngase un tapón en los oídos. El Señor nos revela, el Señor nos hace entender, el Señor nos guía, el Señor nos da claridad, el Señor nos inspira en su palabra, pero no revela nada. La revelación de Dios está escrita, no hay nada más que se pueda escribir. Y entonces el apóstol Pedro nuevamente dice esto, ¿verdad? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Y cuando habla de leche espiritual no adulterada, está hablando de la palabra de Dios y está haciendo la comparación de la leche que está tomando un niño, un recién nacido, dice, ¿verdad? Especifica Pedro aquí del recién nacido. ¿Cuál es la leche que toma el recién nacido? La leche materna, ¿no es cierto? Leche totalmente pura, sin contaminación, ¿ya? Sin mezcla. Algunas mamás modernas, ¿no es cierto?, ya no les quieren dar a sus hijos leche porque se les daña el cuerpo, se les baja, se les sube, no sé qué es lo que pasa. Pero es la leche, es de esa leche que está hablando, ¿ya? No mezclada con un poquito de agua, no mezclada con otra leche, no mezclada con nada, la leche pura. Y en otras versiones, miren qué bonito, dice aquí solamente dice desead, pero en otras versiones, traduciendo lo que dice el griego, originalmente la palabra realmente lo que quiere decir es desear con ansias. Es así como, y en otras versiones explica de esa forma, ¿verdad? Dice, deseen con ansias la leche pura espiritual no adulterada, ¿cierto? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros deseemos, que no simplemente lo tomemos así como. Y cuando el Señor dice eso de esta manera, la palabra desear que Él está utilizando allí no es una sugerencia. Si lo pueden entender de esa manera, ¿no es cierto? Es una orden. ¿Ya? Y entonces Él dice, deseen como niños recién nacidos esa leche pura espiritual, no adulterada, sin cambios, sin comas, sin puntos, sin nada que pueda adulterar la palabra de Dios, sin el pensamiento de ninguna otra persona. A mí me gustan esas Biblias que vienen con comentarios, son muy bonitas, se aprenden cosas allí, ¿no es cierto? Pero también son pensamientos, ideas de personas, ¿ya? Que pueden equivocarse. Y entonces yo la prefiero así como tengo la mía, sin comentarios, sin nada, ¿no es cierto? La palabra así, pura, tal como fue escrita. Entonces, hermanos, yo con esto quiero animarles una vez más, ¿verdad? Quiero animarles una vez más de que ustedes deseen con ansias la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Porque hoy más que nunca el enemigo se ha levantado para confundir a los cristianos con cosas que no están escritas aquí, pero que los cristianos creen que sí están. Porque el pastor se lo dice, porque el gran predicador se lo dice, pero no están aquí, no están escritas aquí. Y la única forma de cómo podemos saber, ¿cierto?, es deseando y escudriñando, metiéndose con ansia en la palabra de Dios. Y una vez más yo les animo, hermano, los días viernes, ¿verdad? Estamos teniendo un estudio importantísimo en la palabra de Dios. Cada vez el estudio del Apocalipsis se va volviendo más profundo. Cada vez está tomando mucho más significado, ¿no es cierto? Estamos ahora ya entrando en el tema de la revelación de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Cuáles son las cosas que están pasando hoy día, que están escritas ahí en el Apocalipsis? Y yo les animo a ustedes para que vengan, estudien la palabra de Dios, ¿verdad? Tratemos de meternos a escudriñar la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos creer la palabra de Dios pura, sin ser adulterada, para que cuando alguien diga o escuchemos algo, ¿no es cierto?, no lo creamos si no está en la palabra de Dios. Yo antes escuchaba a varios predicadores, ¿no es cierto? Yo sé que ustedes escuchan algunos de esos. El otro día alguien me llamó y me dijo,
pastor, ¿qué tal este predicador? ¿Cierto? Y yo le dije, bueno, a mí me gusta, lo escucho de vez en cuando, pero recuerda que no es Dios, le dije. Recuerda que lo que él dice no es palabra de Dios. Cualquier cosa que él diga, compáralo con la palabra de Dios, ¿verdad? He escuchado predicadores que antes tenían muy buena doctrina y de pronto hoy día se han desviado totalmente, ¿verdad? Dentro de poco va a venir un cantante. Yo no quiero decir que no vaya, ¿cierto? Porque es un cantante muy importante que tiene mucha historia en el cristianismo, en la iglesia cristiana, ¿no es cierto? Pero él ha desviado y ha distorsionado la palabra de Dios, ¿sí? Todas las cosas que él ha dicho, la forma ecuménica, como él ha estado metiendo su iglesia y su doctrina, ¿no es cierto? No está bien delante de Dios. Y cuando veamos eso, hermanos, cuando veamos eso, tengamos cuidado, porque lo que dice Pedro es que son cosas destructoras que se meten sutilmente en nuestra mente, en nuestro corazón, y porque es un gran cantante, porque canta muy bonito, porque tuvo la iglesia más grande de, de Texas, ¿verdad? Porque es un hombre importante, influyente dentro de la iglesia cristiana, no podemos creer, no podemos creer. Así que hermanos, por favor, en el nombre del Señor, una vez más les pido, estudiemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra, hagan todo lo posible por venir el día viernes. Ahora que ya el clima mejoró, que ya se puso más bonito, ¿verdad? Antes cuando entrábamos estaba de noche, ahora cuando salimos todavía está de día, son las 8:30, 9 de la noche y está el sol ahí todavía. Así que consideren eso, hermanos, y unámonos para aprender y para escudriñar la palabra de Dios. Amén. Vamos hoy día a tener la Santa Cena y hermano César, por favor, diles a los niños que ya terminamos para que vengan. Y vamos a participar de la palabra de Dios, de la cena, pero quería que participemos con esto en mente, ¿cierto? El pan y el vino es un símbolo de pureza dentro de la... Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje. El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.